Nos encontramos aquí hoy la Junta Directiva Nacional de Primero Justicia, frente a la renuncia del doctor Ramón Guillermo Aveledo a la Secretaría Ejecutiva de la Mesa de la Unidad. Queremos pronunciarnos como organización política el día de hoy. En primer lugar, queremos reconocer y agradecer profundamente los servicios y la labor que durante todos estos años ha realizado Ramón Guillermo Aveledo como secretario ejecutivo de la Unidad Democrática. El haber consolidado a la Unidad Democrática como una alternativa frente al país y el que esta coalición de partidos políticos haya llegado a ser la primera fuerza política del país es un gran logro que nosotros reconocemos. Sin embargo, su renuncia, que no significa que deja de estar en la unidad, sino que pasa a asumir otro rol, su renuncia obliga a los factores políticos que hacemos vida en la unidad a replantear la unidad como alianza política, a relanzarla y a profundizarla, a convertirla en alternativa real de cambio para todos los venezolanos que hoy están pasando necesidades. Hoy la unidad debe pasar por una profunda revisión de sus estrategias, de sus proyectos, de sus objetivos para estar a tono con lo que el pueblo de Venezuela está reclamando. Queremos el día de hoy además hacer un llamado, como lo hemos hecho en otras oportunidades como organización política, a la reflexión, a la madurez y a la responsabilidad de todos los compañeros que hacemos vida en la unidad democrática, a dejar las agendas paralelas, los proyectos personalistas, las propuestas que dividen y no unen, sino que por el contrario entremos de una vez por todas en un camino donde la unidad concentre nuestros esfuerzos en lo que el pueblo está pidiendo, que es un profundo cambio en Venezuela. Que cesen las divisiones, que cesen los laboratorios de guerra, que cesen las descalificaciones. Y en ese sentido queremos ratificar nuestra responsabilidad con el país. Nuestra lucha y nuestro camino lo ponemos a la orden de la unidad y lo hemos planteado en Primero Justicia, que no es otro el de construir una unidad con el pueblo venezolano, con ese 80% de venezolanos que hoy se sienten insatisfechos frente a lo que está ocurriendo en Venezuela, con ese 80% de venezolanos que sufren el caos en el que se ha convertido la vida de todos los venezolanos el día de hoy, de quienes hacen colas, de quienes pasan 4 y 5 horas para poder conseguir un paquete de harina pan, o aceite, o leche para su casa, de quienes no consiguen pañales, o de quienes tienen que cargar una bombona de gas y hacer largas colas para poder llenarla, de quienes no consiguen empleo o de quienes han perdido la vida en la calle. El reclamo de toda una Venezuela que siente que este gobierno está a espaldas de ellos y que solo están pendientes de lo que a ellos les interesa. Hoy nosotros queremos ratificar e invitar a todos los factores de la unidad a que nos acompañen en esa lucha de construcción de un movimiento político social grande, coherente, popular, fuerte, social, que pueda enfrentar esta severa crisis moral, política y social que estamos viviendo. Nosotros queremos decir el día de hoy que ponemos a la orden de la unidad 5 puntos que nos parecen importantísimos para poder replantear nuestro rol frente al país y poder de esta forma avanzar en las luchas que tenemos hacia el futuro. El primero, que cesen las descalificaciones. Invitamos a todo el pueblo de Venezuela a rechazar a todo aquel que utiliza los medios de comunicación para descalificar a otros miembros de la unidad democrática, que utiliza los medios de comunicación para plantear agendas que nos puedan dividir. Parte de lo que hoy nos está ocurriendo es justamente el planteamiento de caminos que no son compartidos por todos y que lejos de promover la unidad lo que hace es dividirnos aún más. Entonces nosotros, el día de hoy, queremos convocar a todas las fuerzas políticas de la unidad democrática a cesar la diatriba pública, a construir en unidad y dentro de nuestra casa ese planteamiento que pueda cohesionar las distintas visiones de la pluralidad que existe en la unidad democrática y que tiene que convertirse en alternativa al país. En segundo lugar, queremos plantear el día de hoy que nosotros tenemos que entender que nuestra lucha es por cambiar un gobierno que está de espaldas al pueblo y generar un cambio político en el país en democracia que le genere estabilidad, progreso al país. Nuestros adversarios son quienes están enchufados en el poder nacional. Nuestros adversarios no son quienes militan en la unidad democrática.
que dejemos de mirarnos el ombligo y de buscar cómo a través de la división poder enfrentar o obtener espacios que dentro de la unidad no se hayan conseguido. La unidad trasciende a los partidos políticos y se convierte en una realidad y en un valor de muchos venezolanos, que estemos a la altura de ellos y que entendamos que tenemos que plantear al país es una lucha frontal contra quienes están gobernando y contra el daño que le están ocasionando a los venezolanos. Es decir, como segundo punto, que nos concentremos en hacerle oposición a este gobierno y en convertirnos en alternativa para gobernar a Venezuela. En tercer lugar, queremos también ratificar nuestro compromiso responsable, unitario, con todos los venezolanos en términos de lograr una alianza perfecta para cualquier proceso electoral que se vaya a dar en el país y para las próximas elecciones parlamentarias. Que tengamos un solo candidato por cada espacio de elección. Primero Justicia se compromete con Venezuela a luchar y buscar cualquier mecanismo que permita que la unidad y toda la voluntad de cambio de este país tenga un solo candidato y un solo representante en cada espacio electoral cuando nos vayamos a medir electoralmente y especialmente en ese proceso que está por venir parlamentario. En cuarto lugar, queremos plantear a los venezolanos y a la unidad democrática que tenemos que tener como agenda principal también la búsqueda y la lucha a través de la presión nacional e internacional, de nuestro esfuerzo en la calle con la gente, a través de la protesta social, para que exista en Venezuela también una renovación de las instituciones públicas que hoy están secuestradas en manos de quienes están dirigiendo el país. Una democracia no es simplemente votar, una democracia es que existan pesos y contrapesos e instituciones autónomas al Poder Ejecutivo. Tenemos la obligación, quienes estamos en la unidad, de tener como prioridad, además de la lucha social, la búsqueda de instituciones que estén al servicio de los venezolanos. Al servicio de los venezolanos para que la justicia deje de defender a quienes están en el poder y defiendan a los más desvalidos, a los que sufren de la delincuencia, a los que sufren de la corrupción. Que tengamos una Contraloría que se encargue de investigar los grandes hechos de corrupción que han existido en Venezuela. Que tengamos una Fiscalía que se dedique a acabar con la impunidad en Venezuela y no atacar a quien piensa distinto. Que tengamos una justicia electoral distinta a la que hoy tenemos para que tengamos un poder electoral que sea reflejo de lo que la gente aspira y no de lo que el gobierno quiere. Por tanto, esa lucha en las instituciones representa para nosotros el cuarto punto importante que debemos plantear a la unidad democrática. Y el más importante de todos, en el que creemos que debemos concentrarnos, en el que debe ser el primer gran acuerdo que tengamos todos los que queremos un cambio en el país. Solos no podemos, solo no puede nadie. La unidad trasciende el personalismo. La unidad trasciende el ego de cualquier persona. La unidad trasciende la vanidad o la ambición. La unidad requiere un esfuerzo colectivo, un esfuerzo de todos por las ideas, por los valores democráticos, de la convivencia en paz, del progreso en el país, de la lucha social por los que menos tienen. Y en ese sentido, todos hacemos falta en la unidad. Nosotros, en Primero Justicia, nos ponemos a la orden de la unidad democrática, de la unidad para que se convierta en alternativa, de la unidad para que sea el motor de cambio en Venezuela, de la unidad para que los más pobres tengan futuro en un país donde hoy no hay un futuro, la unidad para que este país pueda soñar con un destino distinto al que hoy tenemos. ¿Es esta una oportunidad de replanteamiento? ¿Es esta una oportunidad de relanzamiento? Y hoy queremos anunciar que estos 5 puntos los llevaremos a lo largo y ancho de toda Venezuela. Primero Justicia, que hace 300 actividades a las semanas de protesta frente a lo que está ocurriendo al país, se despliega con todas sus fuerzas a presentarle estos 5 puntos a los venezolanos, a la sociedad intermedia, a los gremios, a los sindicatos, a los desempleados, a los jóvenes, a los estudiantes, a las amas de casa, a todos los venezolanos que están esperando de nosotros un mensaje y un programa. Nos vamos a desplegar en asambleas por todo el país para que estos 5 puntos se conviertan en la médula espinal de ese nuevo esfuerzo unitario que tenemos que hacer con miras a lograr un cambio definitivo en Venezuela. Nuestra lucha no es contra ningún compañero, nuestra lucha no es contra nadie que quiera un cambio, nuestra lucha es contra un gobierno que ha cerrado las posibilidades de progreso en Venezuela y en ese sentido, juntos, a partir de hoy, después de la decisión de Ramón Guillermo Aveledo, queremos ratificar nuestro compromiso con la unidad y su relanzamiento,
con la unidad y su revisión, con la unidad y la posibilidad de que cada día crezcamos más y que seamos esa fuerza indetenible que pueda derribar las murallas hegemónicas que este gobierno nos ha impuesto.